Muchas gracias. Buenas tardes a todos ustedes. Mi agradecimiento al Colegio de Abogados de La Plata, a ANJUT, y fundamentalmente reitero a ustedes por acompañarme en estas breves reflexiones que espero desarrollar. Creo que si algo debiera destacarse en la materia de este panel, ese dato no sería otro que el inequívoco emplazamiento del derecho al trabajo en el terreno jurídico de los derechos humanos y, más precisamente, del derecho internacional de los derechos humanos. ¿Y por qué es destacable este dato? Porque hablar del derecho internacional de los derechos humanos es, para nuestro ordenamiento jurídico, hablar de manera directa e inmediata de derecho constitucional. Vale decir, de derecho interno en su más alta expresión. Nuestro derecho, nuestro ordenamiento, a partir de la reforma de 1994, no ha internacionalizado al derecho constitucional, sino que ha constitucionalizado al derecho internacional. Y le ha dado jerarquía constitucional al abanico, diríamos, más preciado, no solo de tratados, sino de tratados y declaraciones como la universal y la americana, tanto del ámbito regional como universal. Pero todavía esto debe ser sopesado en toda su magnitud. Por un lado, si correr una coma en un precepto jurídico puede implicar un cambio copernicano en el contenido de dicho precepto, ¿qué diríamos entonces cuando a un texto como la Constitución histórica se le introducen cientos, ya no de comas, sino de normas jurídicas completas de aplicación directa e inmediata? Hoy, cuando imaginariamente ascendemos por los escalones del orden jurídico, no lo estamos haciendo ya más por los escalones de una pirámide jurídica que culmina en un punto, en un vértice. Por lo que estamos ascendiendo es más bien, si seguimos con los símiles geométricos, por un trapecio que culmina en un plano compuesto por la Constitución Nacional y el derecho internacional de los derechos humanos. Pero si abusamos todavía más la mirada, veríamos que dicha reforma de 1994 no solo ha introducido derechos, libertades y garantías, sino que, a la par, ha introducido un verdadero conjunto que suma a los anteriores elementos, derechos, libertades y garantías, verdaderos sistemas de protección internacional, como lo son, por dar un ejemplo, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos con su Corte y su Comisión. Es un conjunto que se funde con el propio de la Constitución histórica y que remueve hasta las raíces el régimen de fuentes constitucionales. Y digo esto último con el pesar que nos ha producido nada menos que la Corte Suprema de Justicia de la Nación con su acto internacionalmente ilícito que ha cometido al dictar la sentencia Fontevecchia y D'Amico y negarse a cumplir con una sentencia de la Corte Interamericana. Luego, como lo explicaría una rudimentaria teoría de los conjuntos, no se ha sumado un nuevo elemento al conjunto Constitución histórica, sino que lo que se ha originado es un nuevo conjunto, al que solemos llamar bloque constitucional federal. Y de ello, diríamos, ha venido dando cuenta, al menos hasta
no hace mucho tiempo, la jurisprudencia de la Corte Suprema, a la que voy a referirme, no solo por su carácter paradigmático, sino porque es muy destacable para el objeto de este encuentro, toda vez que numerosos pronunciamientos del derecho internacional de los derechos humanos han tenido cabida, han encontrado su quicio, precisamente en causas de índole laboral. No quiero decir con esto, desde luego, que las proyecciones de esos fallos se limiten al mundo laboral, pues alcanzan, muy en particular, a los derechos humanos económicos, sociales y culturales y, en general, a todo el universo de los derechos humanos. Por razones de tiempo, me detendré solo en el terreno de los principios del derecho internacional de los derechos humanos, comenzando por donde hay que comenzar, por su principio mayor, su principia máxima, la dignidad de la persona humana. Dice la Corte en Aquino, fallo del 2004, el fundamento definitivo de los derechos humanos ha sido enunciado desde hace más de medio siglo por la Declaración Universal de Derechos Humanos. La dignidad de la persona humana, y sigue Aquino, que no deriva de un reconocimiento ni de una gracia de las autoridades o gobernantes, toda vez que resulta intrínseca, inherente a todas y cada una de las personas humanas y por el solo hecho de serlo. Le basta, acotaríamos, a la persona humana para ser digna con su sola hominidad. La dignidad, luego, resulta un dato ontológico, un dato, una condición con la cual los seres humanos nacen, como dice la Declaración Americana, una condición y un patrimonio innato de todos aquellos, como agrega la Declaración y Programa de Acción de Viena, de manera que donde exista un ser humano, existirá dignidad humana. Pero esta comprobación in re, diríamos, al paso que pone en evidencia que la dignidad no es un derecho humano, devela la razón de ser de todos y cada uno de los derechos humanos, esto es, dar protección en la existencia, en el día a día, hic et nunc, a la dignidad humana a fin de que ésta pueda desarrollar todas sus potencias y excelencias en la existencia. Y es con ese objetivo, precisamente, que han sido enunciados, no creados, no reconocidos, enunciados, los derechos que comprendemos modernamente en el concepto de derechos humanos. Es por ello que, según lo expresa la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Hellman, el respeto de los derechos humanos impide que estos puedan ser menoscabados, incluso por las mayorías, y aun cuando se estimen fundadas en el bienestar general. La protección de los derechos humanos constituye, continuó con la Corte Interamericana, un límite infranqueable a la regla de mayorías, es decir, a la esfera de lo susceptible de ser decidido por parte de las mayorías, incluso en instancias democráticas. Pero lo que vengo diciendo no pretende ser o hacer filosofía del derecho, teoría del derecho, tampoco poética jurídica. No soy ni teórico ni filósofo y mucho menos poeta para entrar en esos terrenos. Estoy hablando, con lo de la dignidad humana, de un concepto jurídico y plenamente jurisdiccionalizado por los jueces para ejercer lo que suele invocarse como su más alto contenido, su más alta función, el control de convencionalidad y el control de constitucionalidad. Y vuelvo a Aquino. ¿Qué nos dice en este sentido?
el hecho de que los menoscabos a la integridad psíquica, física y moral del trabajador, prohibidos por el principio alterum non laedere, del que nos acaba de hablar Duarte, el hecho de que esos daños sean indemnizados en la forma menguada, en la forma disminuida, que lo hacía la única vía que preveía la ley de riesgos de trabajo, la indemnización especial que prescribía, ese hecho es contrario a la dignidad humana, ya que involucra una suerte de pretensión de reificar a la persona humana, transformándola en un mero objeto del mercado de trabajo. Se olvida así, sigo con Aquino, que el hombre es el señor de todo mercado y que éste encuentra sentido, sí y solo sí, cuando tributa a la realización de los derechos de aquel. Y con esta conceptualización, resignificación de los mercados, no hacía más la Corte en Aquino que retomar lo que había dicho para aquel entonces una semana antes, que era el caso Bisotti, en torno del techo a la indemnización por despido injustificado. Es la centralidad de la persona humana en el discurso laboralista y humanista de estos precedentes. Repite Aquino en otro lugar, no es la mano la que trabaja, sino la persona humana a través de la mano, homo per manum. La dignidad intrínseca, inherente al ser humano, agrega en otro de sus pasajes, centro sobre el que gira la organización de los derechos fundamentales de nuestro orden constitucional y del orden internacional, se relaciona con el trabajo en términos, y repito literalmente la expresión, naturalmente entrañables. ¿Y qué nos está señalando también? Que el trabajo no es más lo que pretende o que impone la Constitución Nacional, sino el trabajo digno. Y trabajo digno, lo dice aquí, ¿no?, es aquel que respeta los derechos fundamentales de la persona humana y los derechos de los trabajadores. De ahí que podamos hablar de una conceptualización de tinte más bien filosófico que denomina el contrato de trabajo contrato antrópico, puesto que la relación de trabajo se distingue de numerosísimas otras formas de relación jurídica, pues muestra una diferencia que la distingue específicamente, puesto que la prestación de uno de los celebrantes, el trabajador, está constituida por la actividad humana misma, inseparable e indivisible de la persona del trabajador y por ende de su dignidad. Y todo esto también ya nos conduce a una afirmación que suelo repetir y que causa profunda desazón en los amigos del iuslaboralismo, y es decir, que el trabajador no existe. Lo que sí existe es una persona humana en situación de trabajo, de manera tal que a todos los derechos, libertades y garantías de las que es titular por su sola hominidad, por ser una persona humana, se le añaden los derechos, libertades y garantías propios de la relación de trabajo. Puesta la dignidad en ese sitial encumbrado, cumple tres graves funciones. Sirve de fundamento del ordenamiento jurídico positivo y a la par de medida de validez de ese ordenamiento. 2. Orienta la tarea interpretativa de las normas, va a decir, señala el método bajo el cual una norma debe ser interpretada en el terreno de los derechos humanos. Y 3. Resulta fuente
del derecho en caso de carencia de normas, vale decir, es integradora ante lagunas. Y a ello añade, por su carácter de principio mayor, ser fuente de otros principios, todos los cuales, vamos a ir viendo, han sido acuñados, recibidos en la jurisprudencia de la Corte Suprema, insisto, al menos la vigente hasta no hace mucho tiempo. Dice el caso Aquino, fundamento de los derechos humanos y, a la par, fuente de los mentados derechos, pues, según lo expresa el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el de Civiles y Políticos, los derechos en estos instrumentos enunciados se desprenden de la dignidad humana, de la dignidad de la persona humana. Incluso el artículo 29C de la Convención Americana sobre Derechos Humanos nos dice claramente que ninguna de sus disposiciones puede ser interpretada en el sentido de excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano. Luego, la dignidad intrínseca, este dato ontológico, se proyecta sobre un doble orden de aspectos del derecho internacional de los derechos humanos que terminan siendo como caras de una misma moneda. Por un lado, determina que el goce de todos los bienes materiales o simbólicos que resulten indispensables para la protección de la dignidad humana en el ámbito de lo existencial constituyan, sin más, un derecho de libertad o garantía humana. Y el otro, que establece que el contenido de esos derechos nunca podrá ser inferior al requerido para resultar necesario y suficiente y satisfacer así los requerimientos a los que esos derechos, libertad o garantía atienden. La dignidad humana, en suma, es fuente, causa fuente de los derechos humanos con la totalidad e integralidad que reclama su reconocimiento y protección. Un corolario inmediato de esta postura es el siguiente. La enumeración, el listado de derechos, libertades y garantías que contemplan los textos legales, nacionales o internacionales, es y será siempre solo ejemplificativo. Se trata, si se quiere, del reconocimiento en tanto que derecho de la persona, insisto, en todos los bienes materiales, espirituales y simbólicos indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad, como enunciaría la Declaración la Declaración Universal en su artículo 22, necesarios para liberar a la persona del temor y de la miseria, como lo enuncia el preámbulo de la Declaración Universal, y de tal manera permitirle a la persona progresar espiritual y materialmente y alcanzar su felicidad, como lo tomamos de los considerandos de la Declaración Americana. Me pregunto entonces, ¿puede hoy sostenerse que el ejercicio del ius variandi esté en cabeza solo del empleador? ¿Es defendible que el poder disciplinario del empleador pueda ejercerse sin más, omitiendo que el empleado pueda ser oído previamente? Bisotti, y volveré sobre esto, en quizá el considerando, desde mi punto de vista, quizá el más importante, que no tiene que ver con el derecho al trabajo, sino con el diseño constitucional en general, dice: se trata, en síntesis, de reconocer en el contenido de los derechos humanos toda la extensión y comprensión que amerita el hecho de que son desprendimientos de la dignidad esencial de la persona. Luego, supuesto una lectura estrecha
del artículo 33 de la Constitución Nacional, esta se ha visto amplificada, enriquecida, puesto que ya no serán solo los derechos implícitos o no enumerados los que nacen del principio de soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno, sino también los que derivan de la dignidad humana. Paso a otro principio. La dignidad, por ser inherente, intrínseca a la persona humana, hace que los hombres estén relacionados, hombres, mujeres, el género humano, está relacionado entre sí, naturalmente, en términos que permiten calificarlos de miembros de una verdadera y real familia humana. Así lo atestiguan los preámbulos de la Declaración Universal, de los 2 pactos del 66, de la Convención de la Tortura, en un mundo de un corpus iuris muy extenso. También con indiferencia de toda frontera, muy especialmente de las geografías políticas. Los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de un determinado Estado. Así lo reza la Convención Americana en su preámbulo. Anudada sobre estas bases, la humana es familia de miembros en calidad de pares, mejor, de hermanos, cuyo lazo natural es la fraternidad. ¿A qué conduce este breve prólogo? Conduce al efecto horizontal directo de las normas de derechos humanos, a la llamada Richtwirkung para el derecho alemán, que es que el efecto horizontal directo que producen las normas de derechos humanos y lo diferencia del vínculo vertical, de la relación vertical, que es la que vincula a la persona humana con el Estado, y al efecto horizontal indirecto, vinculado con la obligación y la responsabilidad internacional del Estado por menoscabos a los derechos humanos no producidos por sus actos, sino por los actos de terceros. Volvamos ahora, o no, creo que es la primera vez que lo menciono, Pérez contra Disco. ¿Qué nos dice ahí la Corte? Los seres humanos deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Artículo 1 de un texto de jerarquía constitucional, la Declaración Universal. Y ello supone, continúa la Corte, al menos que el comportamiento de los unos incluye el cumplido respeto de los derechos humanos de los otros. Y no se detiene ahí Pérez contra Disco, y lo seguirá más tarde Álvarez contra Cencosud. Va a recoger casi por entero la sustancia de la opinión consultiva número 18 de la Corte Interamericana, caso también de naturaleza laboral, derechos humanos, condición jurídica y derechos humanos de los trabajadores migrantes indocumentados, de lectura inexcusable para todo amante del laboralismo. Dice así esa opinión consultiva en lo que le transcribe la propia Corte: de la obligación positiva de asegurar la efectividad de los derechos humanos protegidos que existen en cabeza de los Estados, se derivan efectos en relación con terceros, efectos erga omnes. Dicha obligación ha sido desarrollada por la doctrina jurídica y particularmente por la teoría del Richtwirkung, según la cual los derechos fundamentales deben ser respetados tanto por los poderes públicos como por los particulares en relación con otros particulares. Y siguen las dos cortes. La obligación de respeto de los derechos humanos de los trabajadores tiene un efecto directo en cualquier tipo de relación laboral, tanto cuando el Estado es el empleador como cuando lo es un tercero y ya se trate de una persona física o jurídica. Y ello se ve especificado, aclarará Álvarez contra Cencosud, en el marco de la relación de trabajo, en el deber del empleador de respetar los derechos humanos de sus trabajadores.
Por cierto, acoto, el efecto que se proyecta en las relaciones entre particulares alcanza uno quizá de sus mayores expresiones respecto de las empresas. Y ahí entonces deberíamos prestarle atención, hasta ahora la jurisprudencia de la Corte no lo registra, los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos, puesta en práctica del marco de las Naciones Unidas para proteger, respetar y remediar, elaborados por el representante especial del secretario general de la ONU, John Ruggie, para la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y nacionales. Vamos a otro, o retomemos un principio que también ha sido asentado por la Corte, el que llamaría principio, o llamamos en general, de interdependencia e indivisibilidad de estos derechos. Dice el caso Asociación Trabajadores del Estado sobre acción de inconstitucionalidad, el que solemos llamar AT2, si no me equivoco, de 2013, en el cual se van enhebrando distintos conceptos sobre los que conviene hacer hincapié. El salario es el medio por el cual el trabajador se gana la vida. Dato elemental, por cierto, pero de esencial relevancia para esta litis, que estaba en juego. Estaba en juego el ejercicio de poderes excepcionales o extraordinarios por parte de las autoridades, en este caso de la Municipalidad de Salta, que, socolor de una emergencia que había sido declarada por el Congreso a nivel nacional, que había sido recogida por la provincia de Salta en ese terreno y que a partir de ahí lo toma la Municipalidad de Salta para rebajar los salarios, socolor, insisto, de una emergencia, de una crisis declarada por el Congreso de la Nación, dice la Corte que esta expresión, no por su sencillez, deja de ser más que elocuente para mostrar la directa e indisociable atadura que une a la remuneración con la vida misma de un empleado y regularmente de su familia. Ganarse la vida, trabajar en un trabajo digno, es obtener como mínimo, y miren la miga que nos está dando esto, para un eventual cuestionamiento del salario mínimo vital y móvil. Demasiado mínimo, escasamente vital y casi nunca con movilidad suficiente. Es obtener como mínimo lo necesario para acceder a la salud, a la educación, a la cultura, a un nivel adecuado, un nivel de vida adecuado, lo cual comprende alimento adecuado, vivienda adecuado, vestido adecuado, y también el derecho al descanso, entre muchos otros bienes del terreno de los derechos económicos, sociales y culturales. Empero, y sigo leyendo a la propia Corte Suprema, la proyección del salario es de alcances incluso mayores, dado que también comprende el ejercicio de los derechos humanos civiles y políticos, desde el momento en que, conforme al ya universalmente consolidado principio de interdependencia e indivisibilidad, el ejercicio de los derechos civiles y políticos es imposible, el término está tomado del preámbulo de los dos pactos de 1966, es imposible sin el goce paralelo de los derechos económicos, sociales y culturales. Y agregará, con cita del eminente Antonio Cansado Trindades en su voto en Trabajadores Cesados del Congreso, la sentencia de 2006 de la Corte Interamericana, principio, interdependencia e indivisibilidad, afirmado en los planos, no solo doctrinal, sino también operativo, o sea, en tanto por la doctrina, lo es por la doctrina, como por la hermenéutica y la aplicación de los derechos humanos. Y todavía agrega más, AT2. Estas proyecciones
por alcanzar a la familia del empleado permiten vincular la presente problemática con la protección integral de la familia del artículo 14 bis. ¿Qué nos dice? Nos dice que, esto lo agrego de mi parte, que el Homo faber, el Homo sapiens, el Homo economicus, el Homo ridens, el Homo ludens, son especies que nunca han sido ni podrán ser halladas. Tampoco es el ser humano la suma del contenido de estas u otras taxonomías. No hay cabida, de consiguiente, para la división entre los derechos que derivan de la dignidad humana. Lo contrario resultaría tan infundado como deleterio, por cuanto presupone y preconiza una persona ontológicamente fragmentable. Si los derechos humanos son divisibles, será porque su titular también lo es, y de tal manera será tratado. Sumo a esta reflexión, por la cercanía sobre todo del dictado de la sentencia Lagos del Campo contra Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y el nuevo develamiento de toda la riqueza que encierra un artículo de oscuro contenido y de dificultosa interpretación, el artículo 26, que acaba en Lagos del Campo. No solo la Corte Interamericana acaba de inferir del artículo 26 el derecho al trabajo y la consiguiente obligación del Estado de protegerlo y repararlo cuanto éste es violado, sino también muy interesantes reflexiones en torno de la libertad de expresión en contextos laborales y de la libertad de asociación, pero ya no solo respecto de los gremios o sindicatos, sino de toda organización que tienda a la protección de los trabajadores, aunque no tenga contenido sindical. La Constitución Nacional, cuando enuncia derechos humanos, lo hace para que estos sean efectivos, no ilusorios. Con esto, la Corte Suprema Argentina, en Bisotti, Madorrán, Pérez contra Disco, daba acogida en el ordenamiento nacional a lo que, para el internacional, resulta en principio de efectividad o del efecto útil, corrientemente mencionado en francés, el principio del effet utile. Bisotti, vuelvo entonces ahora considerando 8 al que se le ha dado menor importancia de la que amerita. Los derechos constitucionales, y hago hincapié en esto porque es toda una resignificación, un reacomodamiento, un nuevo pensar en torno del diseño constitucional de separación de poderes o de división de funciones. Dice la Corte, en un comienzo una verdad, diríamos, de perogrullo. Los derechos constitucionales tienen naturalmente un contenido. Lo hablaba David Duarte hace un momento, que, por cierto, ese contenido lo proporciona la propia Constitución. De lo contrario, debería admitirse una conclusión insostenible y que a la par echaría por tierra por el ya mencionado control de constitucionalidad o de convencionalidad. ¿Por qué lo echaría por tierra? Porque haría que la Constitución Nacional enunciara derechos humanos a ser llenados de cualquier modo por el legislador. O no resultaría la Constitución Nacional más que un promisorio conjunto de sabios consejos, cuyo seguimiento quedaría librado a la buena voluntad de este último, el legislador. Y sigo con Bisotti. Todo ello explica que la determinación de dicho contenido configure precisamente uno de los objetos de estudios centrales del intérprete constitucional. Y explica también que al reglamentar un derecho constitucional, el llamado a hacerlo
no pueda obrar con otra finalidad que no sea la de dar a aquel derecho toda la plenitud que le reconozca la Constitución Nacional. Los derechos constitucionales, prosigue la Corte, son susceptibles de reglamentación, sí, pero esta última está destinada a no alterarlos. ¿Y qué quiere decir a no alterarlos? Ello significa conferirles la extensión y comprensión previstas en el texto que los enunció la Constitución Nacional y que manda a asegurarlos. Es asunto de legislar, sí, pero para garantizar el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales de derechos humanos vigentes. Es una nueva resignificación del poder legislativo, del poder ejecutivo e incluso del poder judicial. Ya el legislador deja de ser el joven manos de tijeras. Reglamentar es limitar, reglamentar es restringir. No, reglamentar ¿qué es? Garantizar y darle plenitud a los derechos amparados por la Constitución y los tratados y declaraciones internacionales. Y agrega este caso Bisotti, su considerando 8. El mandato que expresa el tantas veces citado, porque muchas veces lo hace la Corte en esta sentencia, al artículo 14 bis, se dirige primordialmente al legislador, pero su cumplimiento, leo textual, atañe asimismo a los restantes poderes públicos, los cuales, dentro de la órbita de sus respectivas competencias, deben hacer prevalecer el espíritu protector que anima a dicho precepto. Y su considerando 9 es todavía, si se quiere, más rico. El artículo 14 bis impone un particular enfoque para el control de constitucionalidad. En efecto, en la relación y contrato de trabajo se ponen en juego, en lo que atañe a intereses particulares, tanto los del trabajador como los del empleador, y ninguno de ellos debe ser descuidado por las leyes. Sin embargo, lo determinante es que, desde el ángulo constitucional, el trabajador es sujeto de preferente tutela, tal como se sigue del artículo 14 bis, así como de los restantes derechos del trabajador contenidos en esa cláusula. Esto también implica un revulsivo a todas las teorías, a todas las posturas que tienden a restringir, a limitar, a achicar, a hacer encoger el ámbito de justiciabilidad de los derechos humanos. Se trata en esto de estar enunciando que todos, sin excepciones, todos los derechos, libertades y garantías de la persona humana y del trabajador son plenamente justiciables, pueden ser reclamados y defendidos ante el Poder Judicial. Si la aplicación inmediata y directa de las normas del derecho internacional de los derechos humanos resulta predicable de todo el abanico de derechos y libertades que contiene, y si entre estas últimas revista el derecho a la tutela judicial efectiva o a los recursos, es evidente el derecho a la jurisdicción, esto es, a ocurrir ante algún órgano jurisdiccional y obtener de ello sentencia útil relativa a los derechos de los litigantes, como lo dice la Corte en el caso Dahlgren de 1996. Sumemos a ello que esto ha cobrado una fuerza inusual a partir de dos circunstancias relevantes en el plano universal y regional. Para el primero, el protocolo facultativo al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que ha sido ratificado por la Argentina y que permite llevar, lo puntualizo, para este caso, todas las cuestiones relevantes a derechos laborales ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y segundo, para el ámbito regional, Lagos del Campo, cuyo contenido algo les he esbozado. Y no quiero pecar de atrevido, no
soy un especialista en la Constitución de la provincia de Buenos Aires. Pero no es una palabra muy jurídica, pero la emplearía. Al adefesio, que constituye la última ley de reforma del régimen de riesgos de trabajo y que la invitación que formula violenta decididamente el régimen federal de gobierno. Bueno, y a la desgraciada decisión del Parlamento, de las dos cámaras de la provincia de Buenos Aires, de adherirse a ese engendro, a ese adefesio, se suma las dificultades que se van a encontrar cuando los bonaerenses recuerden que el artículo 15 de la Constitución de la provincia de Buenos Aires asegura la tutela judicial continua y efectiva y el acceso irrestricto a la justicia. Bien, continuemos. Digo esto por lo de las comisiones médicas y todos ese camino minado por el que quieren hacer transitar a la víctima de un accidente o de una enfermedad laboral. Algo habló ya Duarte del principio de progresividad. Dos cosas señalaría entonces. La Corte en AT2, pero ya venía 10 años antes, en Aquino, cuando dice: el principio de progresividad impone que todas las medidas estatales de carácter deliberadamente regresivo, tal como lo es el decreto 5.203, AT2, declaró inconstitucional una norma que, bajo el tambor o bajo la bandera de la emergencia económica, reducía salarios. La Corte entró en un terreno delicado, en un terreno en el cual la justiciabilidad existe, pero debe ser combinada con otros factores que permitan ir a enmendarle la plana a los rigores económicos que imponen, siempre bajo la bandera del bienestar general y de la patria, imponen las autoridades políticas. Dice, todo ello requiere, estas normas regresivas, la consideración más cuidadosa y deben justificarse plenamente con referencia a la totalidad de los derechos previstos en el PIDESC y en el contexto del aprovechamiento del máximo de los recursos de que el Estado disponga. Madorrán, Aquino, Milone, Torrillo, Medina son distintas expresiones de este mandato. Y tengamos en cuenta algo que también es una reconfiguración de algunos principios que estaban en la teoría general del derecho criolla. Existe una fuerte presunción contraria a que las medidas regresivas sean compatibles con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En este terreno, la presunción de validez de las normas estatales entra en crisis. Y para imponerse, nada más, nada menos que su opuesto, la presunción de inconstitucionalidad o inconvencionalidad. Y se me permiten que diga inconvencionalidad o inconstitucionalidad. Es para recordar otro caso de la Corte, Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores, contra el Poder Ejecutivo, en el que la Corte no señala, y vean ustedes en qué términos lo dice, el principio de progresividad que veda al legislador la posibilidad de adoptar medidas injustificadamente regresivas, no solo es un principio arquitectónico del derecho internacional de los derechos humanos, sino que también emerge de las disposiciones de nuestro propio texto constitucional en la materia. Y dejo también a salvo algo más, que en el principio de progresividad, que obliga a una marcha hacia el pleno
reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales, hay un punto de partida, hay lo que llamaría un núcleo duro de todos y cada uno de los derechos económicos, sociales y culturales. Vale decir, un núcleo que no está sometido a la progresividad dinámica de ir avanzando para su logro, sino que debe ser logrado de inmediato, de contado. Dice, esto está sólidamente anclado en el derecho internacional, pero ha sido dicho por la propia Corte Suprema en unión de usuarios y consumidores. Quienes tienen a su cargo la administración de los asuntos del Estado deben cumplir con la Constitución garantizando un contenido mínimo a los derechos fundamentales. Y ahora agregaría algo desafortunado. ¿Qué es lo que está prohibido regresar? ¿Sobre qué pesa esta presunción y esta imposibilidad? Sobre toda medida estatal. ¿Y las sentencias son medidas estatales? ¿Y la jurisprudencia puede retroceder? ¿Puede ser regresiva? Yo diría que lo está haciendo, y en el ámbito laboral por excelencia. Los precedentes se llaman Cairone, Orellano, Barrera Echavarría y últimamente Correcher Gil y Rica. Y podríamos agregar para el derecho internacional general el caso Fontevecchi y D'Amico, frente, por ejemplo, a el caso Carranza-Latrubese, o el inverosímil Orellano, que niega por primera vez en la historia de los derechos humanos que un derecho humano no corresponda a la persona humana, sino que corresponda a un grupo o a una persona jurídica llamada gremio o asociación. Fantástico. Un derecho humano que, sin embargo, no tiene como titular a una persona humana. Bueno, y voy terminando. Dos palabras, también el colega Duarte caminó por este lugar, que es el de la justicia social. Dice, y vuelvo al eminente, porque lo es, Augusto Antonio Cansado Trindade, en el caso Niños de la Calle, que recoge la Corte en uno de sus fallos. Suele ser descuidado, porque esto ya no es una reflexión sobre el derecho, sino sobre nosotros mismos. Suele ser descuidado por los responsables del orden establecido que el sufrimiento de los que se ven excluidos se proyecta ineluctablemente sobre todo el cuerpo social. El sufrimiento humano tiene una dimensión tanto personal como social, puesto que el daño causado a un ser humano afecta a la propia comunidad como un todo. Máxime, si ésta compele a los desamparados a convivir con el suplicio del silencio, de la indiferencia y del olvido. Es ese proceso por el cual, en palabras de la Comisión Interamericana, los pobres y los excluidos se vuelven invisibles. Otro eminente, Asbjørn Eide. Es preciso retener que las consecuencias de la pobreza hacen raíz en una sociedad y pueden desquiciarla. Pues, cuando la pobreza se vuelve un rasgo permanente, genera sus propios patrones culturales, tanto en los que la sufren como en los que escapan a sus garras. En tales situaciones, los grupos privilegiados caen en una generalizada indiferencia hacia la pobreza de los otros. Y es precisamente la ideología neoliberal la que proporciona a los primeros una serie de supuestos para justificar la prioridad de los principios del mercado por sobre los derechos humanos.
favoreciendo en particular un mercado de operaciones irrestricto sobre los derechos económicos, sociales y culturales. Esta ideología, y algo señaló David Duarte, esta ideología incluye una vaga e inverificable suposición de que, en definitiva, y después de un tiempo, también se producirán beneficios para los pobres actuales. Y remata Eide, mas ningún fundamento empírico sustenta esta suposición. Y esto está reflejado también en sentencias de la Corte, que a lo mejor por su brevedad no nos hacen pensar en todo esto. Torrillo, del 2009. La crematística voraz ni siquiera parece haber parado mientes en las contundentes pruebas de que, por ejemplo, el mejoramiento de la salud no es un resultado del crecimiento económico, sino un prerequisito de este en las sociedades pobres. Claro, no será con la Armada Brancaleone que un Estado pueda defender eficientemente su frontera ni marchar hacia una victoria. Primero necesitamos un pueblo con salud, con cultura, con educación, y a partir de ahí podemos pensar seriamente en un desarrollo humano con justicia social. Artículo 75, inciso creo que 23 de la Constitución Nacional. La pobreza, en síntesis, suele ser encarado como un problema económico, pero en rigor es una cuestión de derechos humanos. Y vuelvo a Álvarez, y voy terminando. Las llamadas medidas de ajuste derivadas de crisis económicas y una grave escasez de recursos hacen que los esfuerzos de las autoridades por proteger los derechos económicos, sociales y culturales adquieran una urgencia mayor, no menor. Y por el otro lado, que la protección de las capas vulnerables de la población sea precisamente el objetivo básico del ajuste económico. Todo equilibrio entre las reformas económicas y la protección de los derechos humanos, sigo leyendo AT2, obliga a proteger en particular a los grupos más vulnerables, cuanto más en el campo laboral y salarial en el cual todos los poderes públicos, dentro de la órbita de sus respectivas competencias, deben hacer prevalecer el espíritu protector que anima el artículo 14 bis. Tutela esta, reitero, que impone un particular enfoque en materia laboral para el control de constitucionalidad. Nos encontramos, pues, frente a un concepto jurídico plenamente jurisdiccionalizado, como es el de justicia social. Comprender la dignidad humana a la luz del principio de preferencia o de justicia social significa, en resumen, situarse en la perspectiva de que son los que tienen hambre y sed de justicia los destinatarios primeros e inmediatos, los destinatarios preferentes del régimen de derechos, garantías y libertades, entre los que emerge decididamente el trabajador como sujeto de preferente tutela constitucional, Bisotti, Álvarez, Aquino, etc. Bueno, y no quiero cansarlos más, voy a saltear el principio pro homine o pro persona, pero ha sido repetidas veces sostenido por la Corte Suprema en sus dos vertientes. Una, la de la concurrencia de normas con tratados internacionales, entre ellos mismos, y con respecto a la Constitución, se produce numerosas veces superposición de normas. ¿Y qué nos dice el principio pro homine o pro persona? Usted, señor operador del derecho, tiene que aplicar la norma más protectora de la persona humana. Y agregaría algo más, que suelo señalar en algunas charlas. No es asunto de elegir una norma
y rechazar las restantes, sino que es posible, con esa conjunción de normas, algo así como 1 más 1 igual a 3. Vale decir, tomar de cada una de las normas el costado más protector de la persona y generar a partir de ahí una tercera norma que conglobe las garantías de las que la persona es titular. Y también diría que en el terreno hermenéutico el principio pro persona tiene una cabida por excelencia en dos costados. Por un lado, la norma debe ser interpretada en el sentido que conceda mayores derechos, libertades y garantías a la persona, e inversamente, las limitaciones, las restricciones a los derechos deben ser interpretadas de manera estrecha, de manera rigurosa. Y agregaría otro señalamiento. Entre los muchos crímenes de lesa humanidad que cometió la última dictadura cívico-militar, se encontraría la destrucción, el aniquilamiento casi de la ley de contratos de trabajo del 74, arrollada con la misma fiereza que se arrollaban hogares u otros sitios en el año 76, una de las primeras medidas revolucionarias. Con todo, el asesino no ha sido un mal ius laboralista, porque ese genocidio nunca fue curado en materia laboral. Ni siquiera del 83 a hoy, el legislador ha pretendido volver a 1974, lo cual de por sí ya sería una antigualla. Y esa antigualla la encuentro en una reforma, creo, del 2008, en el que se impone el principio, o se repone el principio del indubio pro operario en materia laboral. Bien, le diría, para que vean que aún cuando se quiere enmendar la plana de un genocida se llega tarde y se llega mal, que este principio de indubio pro operario ha sido superado por el principio pro homine, que no requiere que el intérprete llegue al callejón sin salida de la duda insuperable, que se arranque los cabellos para saber si esto debe ser interpretado de una manera o de otra. El principio pro homine o pro persona le impone elegir la interpretación más favorable a la persona humana y en el plano laboral al trabajador, sin que se tenga que llegar, insisto, al terreno de la duda. Y cierro citando a la Corte nuevamente. Voy a AT2, que creo que resume en muy buena medida problemas de una actualidad innegable, evidente. Dice así la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 2013, ayer diríamos, y espero que esté dispuesto a repetirlo, ¿no es cierto? Sigue diciéndolo. Tenemos esa esperanza, de lo contrario va a violar el principio de progresividad adoptando sentencias regresivas. Dice así AT2. La cuestión de la equidad, vale decir, ¿qué capas de la sociedad deberán soportar el costo de la crisis y cómo se puede proteger mejor y dar más autonomía a los más vulnerables? Tiene una respuesta ineludible. No puede ser que ese peso recaiga, en última instancia, en las familias trabajadoras. Gracias.